Sí, doctora, sí sabe. Bueno, empezamos con mama. Entonces, mama, sabemos que los avances tecnológicos han mejorado la detección y caracterización de las lesiones mamarias. Tenemos varias ayudas diagnósticas, ¿no? Entonces, podemos detectar lesiones pequeñas desde 1 milímetro, predecir si es benigno o maligno, sobre todo maligno, y si es maligno, puedo estadificarla, ¿no? Todo con el fin de poder mejorar o mejor ofrecer una alternativa terapéutica según sea el caso, ¿ya? Entonces empezamos con mamografía. Entonces, mamografía, ¿no es cierto? Es una ayuda de diagnóstico por imágenes que está compuesto por un mamógrafo. Recordemos que esta mamografía va a dar muy baja dosis de radiación, ¿no? Detecta lesiones desde 1 milímetro de diámetro. Tiene una una sensibilidad del 61 al 95% y una mejor especificidad del 80 al 90%. Recordemos que tiene que ver con el mamógrafo. El mamógrafo está compuesto por un equipo de rayos X que nosotros ya conocemos. La diferencia es que en el ánodo está compuesto por molibdeno. Todo esto va a facilitar un espectro de rayos X de energía adecuada, ¿no? Entonces, el kilovoltaje que vamos a utilizar ahí es bajo, ¿no? De 25 a 28 kilovoltajes. No se olviden del ánodo que está hecho de molibdeno. Entonces, el mamógrafo en sí tiene partes, ¿no? Tiene el arco basculante, es decir, que se va a mover todo esto. Tiene el tubo de rayos X, tiene las palancas de compresión que van a comprimir las mamas, ¿sí? Van a comprimir las mamas, vamos a ver por qué. El portachasis, acá abajo hay unos pedales especiales, ¿no? Y lo demás, bueno, que ya es secundario, la mámpara plomada y el cuadro de mandos, ¿ya? El mamógrafo hay varios tipos, ¿no? El analógico y digital, que vamos a hablar en un momento. ¿Qué indicaciones tiene? Sabemos que la debemos pedir a mujeres a partir de 40 años y tiene que ser una vez al año. ¿Por qué no pido antes? Porque cuando son jóvenes, digo son, yo todavía, cuando son jóvenes o somos jóvenes, tenemos bastante tejido glandular y cuando hay tejido glandular no me permite ver, puede haber un nódulo y va a ser una mama densa y cuando veo una mama densa va a ser un BIRAT cero, ahorita van a entender lo que es el BIRAT. Entonces significa que necesito una ayuda, o sea, no me sirve la mamografía, necesito ampliar y con qué amplio con una ecografía. Por eso es que no le pido a menores de 40, a menos que tenga mucha grasita, ¿no? Y veo otras características, ¿ya? O las otras indicaciones que voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿cuándo puedo pedir antes? Cuando tengo un familiar cercano, la mamá, por ejemplo, ¿no? Que tenga cáncer de mama. Entonces, si a la mamá le han detectado a los 45 años, yo le voy a pedir 10 años antes, a los 35 años, ¿ya? ¿A quién más se puede indicar la mamografía? A los que todos que tengan factores de riesgo de cáncer de mama, a mujeres que estén recibiendo terapia hormonal, ¿no? Que tengan una sintomatología mamaria no aclarada, o sea, tienen dolor de mama, sienten un bulto y no llegan, entonces tienen que pedir una mamografía. Entonces, de repente se ha diagnosticado cáncer de mama, pero no tenía una mamografía, tengo que completar el estudio. Puede haber metástasis sin foco primario conocido, ¿no? Entonces, o una persona que ya ha tenido cáncer de mama, entonces tengo que hacer seguimiento o controles, ¿sí? O de repente le han operado a la mama, ¿no? La operación de la mama, con otro diagnóstico, igual tengo que hacer su mamografía. Entonces tenemos dos proyecciones, ¿no? Entonces, dos proyecciones, la cráneo-caudal y la medio-lateral oblicua, ¿ya? Entonces, la mamografía, en resumen, mayores de 40 años y representa la glándula mamaria radiológicamente. Proyecciones convencionales tengo dos, la cráneo-caudal y la oblicuo-medio-lateral, como vemos aquí, ¿no? Así, mira, te la aplastan, ¿sí? Por lo decían los compresores, ¿no? Esta es la cráneo-caudal, de arriba hacia abajo. Y luego tengo la oblicua, o así, ¿sí? O el oblicuo medio lateral, ¿sí? La señora está aguantando bien, pero es doloroso, ¿ya? ¿Cómo lo veo en la vida real? Lo veo así, ¿no? La cráneo caudal, donde esta va a ser la parte externa y esta la parte interna. La mama derecha, right, la L, ¿no? Izquierda, ¿sí? Entonces esta es la parte externa y esta es como que yo lo estoy mirando desde arriba. Ustedes están bajando su cabecita hacia abajo y esta es la parte externa y esta es la parte interna. La oblicua medio lateral, ya hemos visto cómo se oblicúa y tengo que ver así, ¿no? Ahorita te voy a explicar cuáles son los criterios que tengo que fijarme,
¿ya? Entonces, en esta, por ejemplo, en la cráneo caudal, tengo que ver, por ejemplo, o qué es lo que abarca. Ahí estamos en los criterios de calidad. ¿Qué abarca? Abarca el parénquima glandular, que es esta imagen hiperdensa, el tejido glandular, la grasa, mira la grasa que se ve más hipodensa, ¿no? La grasa retromamaria, puede haber la piel, miren la piel como tiene que ser delgadita, y tejido celuloso cutáneo, y puedo ver el pezón también. En la oblicuo medio lateral, lo que va a haber también va a ser el tejido glandular, ¿sí? El parénquima mamario, superior e inferior, la grasa retromamaria, músculo pectoral, los ganglios, acá como es a nivel axilar, los ganglios, ¿sí? El pezón de perfil, ¿sí? También me voy a fijar en la piel y el pliegue, en este caso inframamario. O sea, eso es todo lo que tengo que ver. También debe haber criterios de calidad, ¿no? Entonces, si hay una proyección cráneo-caudal, que ya hemos visto que se ve desde arriba, siempre tengo que ver el músculo pectoral. ¿No? Está mi punta, voy a poner mejor acá. Siempre tengo que ver el músculo pectoral. El tejido graso, retroglandular, ¿no? El tejido de la mama, ¿sí? El tejido medial, medial, ¿qué quiere decir? Para adentro, ¿sí? Medial de la mama glandular, y el tejido lateral de afuera, ¿sí? De la mama. Entonces, lo que yo tengo que ver como criterio de calidad. Igual, en la oblicuo medio lateral, tengo que ver el músculo pectoral, en esta angulación, el ángulo inframamario acá abajo, el tejido glandular superior, ¿sí? Aquí puedo ver el tejido graso, digamos yo que es del mismo color, ¿no? Más radiolúcido, si queremos decirlo así. Y el pezón visto de perfil, ¿no? Aquí. Esas dos son las proyecciones convencionales. Entonces, en esas dos proyecciones convencionales voy a visualizar la mayoría de tejido mamario, ¿sí? En cambio, tengo otras, son las proyecciones complementarias. ¿Para qué son las proyecciones complementarias? Me sirven para mejorar la visualización. Entonces puedo detectar, caracterizar y localizar las lesiones sospechosas, las que ya he visto antes en las convencionales. Puedo ampliar. Por ejemplo, la comprensión localizada mejora la visualización de los contornos de un nódulo, ¿no? Puede haber distorsión arquitectónica o puede haber tejido sobrepuesto y me genera una falsa imagen, ¿ya? Puedo magnificar, o sea, puedo ampliar, ¿no? Puedo ver lesiones más pequeñas, las amplío como las microcalcificaciones pequeñitas, ¿no? Hay otras que son las laterales. Esta me da una ubicación más exacta de la lesión, me ayuda a localizar de forma real la lesión. Hay otras que son las rodadas, que mejoran también la visualización de las lesiones del tejido, ¿no? Y lo que va a hacer es que evite la interposición de tejidos, ¿no? Porque puedo ver tejido mamario superpuesto. Y hay otras, las exageradas externas, que voy a ver las lesiones externas y posteriores, y luego tengo otras especiales que no van a ser mucho, que es la proyección del valle y las axilares. Entonces, las del valle son las lesiones muy internas. Las axilares, como su nombre dice a nivel axilar. Por ejemplo, acá veo acá una lesión. Lo que vemos acá es una distorsión arquitectónica, ¿sí? Es una distorsión arquitectónica, es como una imagen estrellada, ¿no? Te hace pensar de que hay algo ahí. En cambio, yo lo voy a magnificar. Esa zona, que parece que hubiera microcalcificaciones, lo voy a magnificar y lo voy a ver más grande. Entonces, me puedo fijar qué más hay. Entonces, puedo ampliarlo. ¿Sí? Esa es la magnificada. Entonces, mejora la visualización y caracterización, sobre todo de quién, de las microcalcificaciones. Aquí, por ejemplo, tengo la cráneo caudal y la oblicuo medio lateral. Aquí lo que se está viendo hay una imagen, mira, mi puntero lo saco, hay un nódulo espiculado, ¿sí? Si lo abriría, se fijarían que hay microcalcificaciones. Entonces, en la oblicuo medio lateral, la voy a ver aquí, ¿no es cierto? Acá, en la parte inferior. Y en esta proyección, sí, me fijo de que no está ahí, sino está acá, entre los cuadrantes, en la mitad. Esta es la lateral, exactamente lateral. Hemos dicho que la lateral, ¿qué va a hacer?
va a dar la localización más real de las lesiones. Y finalmente lo magnifico. Y al magnificar veo más el nódulo y que tiene microcalcificaciones. Obviamente es un maligno, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, recordemos las proyecciones convencionales y las complementarias. Luego tenemos lo que les decía hace un momento, los tipos de mamografía. Puede ser la analógica y la digital. Aquí es para que se noten la diferencia, ¿no? La analógica y la digital. La analógica usamos como los rayos X una placa radiográfica, ¿no es cierto? Eso es el método tradicional. Tiene menor sensibilidad, ¿sí? Pero es además técnico y operador dependiente. Pero miren esta digital, veo más detalle. Mira, acá no veo piel, no veo tejido celular y acá sí lo veo. La digital registra imágenes de la radiografía en código de computadora, ¿no? Y ya sabes que no es película radiográfica. ¿Qué ventajas tiene esta digital? Mejora la resolución de contraste, ¿sí? Es de fácil almacenamiento, facilita la diferenciación de tejidos, hay un rango dinámico de grises, veo hasta 16 tonos de grises, miren acá diferencio muy poco y acá diferencio más, ¿sí? Se adquiere súper rápido, en menos de 5 segundos, ¿no? Y reduce el número de procedimientos de urgencia o seguimiento, ¿no? Como todo imagen digital, puedo enviar mis imágenes, ¿no? Puedo manipular la imagen, puedo mejorar el KB, ¿no es cierto? Y recordemos que hay menor dosis de radiación, es 20 al 80% menos que la analógica, ¿no? Hemos dicho que es súper dependiente, que utilizamos menos radiación, ¿no? Entonces en la radiación en este caso no se preocupen. ¿Qué otro estudio más tenemos? La tomosíntesis. Entonces, la tomosíntesis es una tomografía, ¿no? Es la evolución de la mamografía digital, es complementaria. Lo que hace es permitir obtener múltiples planos paralelos al detector, grosores bien pequeñitos de hasta 1 milímetro, ¿sí? Obviamente una tomografía evita la superposición de estructuras, ¿no? Entonces permite la mayor detección y caracterización de las lesiones. Aquí, por ejemplo, esta es una mamografía normal donde estoy viendo dos lesiones. Una la oculta la otra y la que se va a proyectar solo es una, se ocultó una. En cambio, en la tomosíntesis, ¿no es cierto? Vamos a poder ver la lesión, porque se acuerdan que gira, ¿no? El gantry va a girar, ¿sí? Entonces lo que se va a poder es ver las dos lesiones, ¿no? En diferente ángulo. Si fuera solamente con la mamografía, vería acá, pero como está girando, puedo ver las dos lesiones, entonces veo más detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una mamografía donde estoy viendo que aquí hay una lesión medio espiculada, medio rara, ¿no? Entonces le pido una tomografía y en la tomografía no hay nada. Solamente era una distorsión, una superposición de estructuras. Y estaba en visita esa mama, ¿sí? En este caso, aquí, por ejemplo, no se ve nada, no está normal. Pero luego la tomosíntesis, depende de control de adenopatías, ¿no? Entonces, por eso ha sugerido la tomosíntesis, se encuentra un nódulo, mira, espiculado. Espiculado como cáncer, ¿no? Entonces, se llegó a hacer la biopsia y se encontró un carcinoma ductal infiltrante, ¿sí? Eso es lo que necesitamos saber en mamografía y tomografía. En el caso de la semiología mamográfica tenemos, como ya sabemos, las dos proyecciones, la craneocaudal y la oblicua medio lateral. ¿Sí? Es importante acá, ¿cómo yo puedo hacer un análisis sistemático de la mamografía? Entonces, lo primero que tengo que hacer es describir el tejido fibroglandular. Hay el ABCD, que ya lo van a revisar en el taller. Tienes que revisar la piel, la areola, el pezón y las axilas. Tienes que describir los hallazgos que encuentres. Puedes encontrar nódulos, masas, calcificaciones, puede haber asimetría. Siempre compararse un lado con el otro. Puede encontrar hallazgos asociados, ¿no? Puede haber ganglios intramamarios, ¿no? Alguna lesión cutánea o puede tener antecedente de operar, ¿no? Cicatrices. Puede haber dilataciones ductales, ¿no? Que es un poco difícil de verla, pero hay que buscarla. Y si encuentras una lesión, tienes que ver en qué cuadrante está, a qué profundidad, a qué distancia del pezón, ¿sí? Y finalmente, para el diagnóstico tienes que hablar del BIRAS, que vamos a hablar que es una clasificación, ¿no? Y vas a dar tu recomendación, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, primero tenemos que hablar de la composición tisular, ¿no? ¿A qué se refiere con la composición tisular?
En cuanto a la composición tisular, es la proporción entre el tejido fibroglandular y el tejido graso. Entonces vamos a hablar de cuánto tejido fibroglandular hay y cuánto de grasa hay. Entonces, si hay una composición tisular a predominio grasa, solamente hay tejido glandular menos del 25%. Una medio, tejido glandular de 25 al 50. Un heterogéneo del 51 al 75 y uno denso más del 75. Cuando es muy denso ya no puedo ver nada, ¿no? Entonces puedo pedir otra ayuda. Entonces aquí, por ejemplo, es un tejido, si se dan cuenta, miren, la densidad es grasa, totalmente grasa, predominantemente grasa. En este caso es poca, ¿sí? Media, ¿sí? El tejido glandular es este blanquito, ¿no? Que está medio hiperdenso. Y aquí ya veo más, ¿sí? Tiene más, pero sobre todo es la oblicua medio lateral, ¿no? Estoy viendo los músculos. Entonces aquí estoy diciendo que hay más del 50-75%, entonces es genialmente denso. Aquí mira, todo está acá. Puede haber un nódulo aquí, por ejemplo, y no lo voy a ver, o acá con mucha más razón. Entonces es una mama densa. Entonces hablamos de la composición tisular. Otra cosa que me interesa saber, los nódulos. Entonces, si encuentro un nódulo, tengo que decir qué morfología tiene, cómo son sus márgenes y cómo es la densidad. Si hablo de morfología, puede ser redondo como pelota, ovalado como huevo, lobulada, irregular. Si es ovalada, no me preocupo, pero si digo las otras, sí me empiezo a preocupar, porque lo que es redondeado ya está diciéndome que algo está creciendo mal, ¿sí? Quiero ver los márgenes, quiero ver si están bien dibujados, están circunscritos. Puede estar microlobulados, ocultos, borrosos o especulados. Eso ya me estoy pensando en cáncer. Hablo de la densidad, son muy densos, mínima densidad del tejido, baja densidad o con densidad de tejido graso. Entonces, todo eso me voy a fijar para explicarle un nódulo. Entonces, por ejemplo, acá voy a ver qué forma tiene, forma redondeada. ¿Qué densidad tiene? ¿No? Es una densidad más o menos, ¿no? Medio hiperdenso, ¿no? Pero ¿puedo dibujarlo? Sí puedo dibujarlo. Entonces me habla de que puede ser benigno. Imagen o nódulo de morfología ovalada, margen circunscrito y que es denso. En este caso, ¿les parece que tiene forma redondeada, ovalada o qué forma tiene, lobulada o irregular? Entonces, es medio redondeado, pero miren, los márgenes es como puntas, ¿no? Espiculado y se parece al tejido. Entonces, esto ya estoy sospechando algo mal. Entonces, yo tengo que describir morfología redondeada, márgenes espiculados y misma densidad que el tejido. ¿Sí? Entonces, tengo que ir describiendo. En el caso de las microcalcificaciones, son depósitos cálcicos en los ductos uasinos, ¿no? Se van a clasificar según la sospecha y por su aparición de distribución. Las de gran tamaño no me preocupo, ¿no? No me preocupo porque son más benignos. ¿Dónde utilizo más eso? En los fibroadenomas. Entonces, pueden ser los que son benignos, pues, tú vas a encontrar en piel, vasculares, sí, un vaso sanguíneo, grosseras en palomitas de maíz, las gruesas que les digo también, pues en voluminosas en forma de vara, redondeadas, ¿no? En cáscara de huevo, leche de cal, todas estas son benignas. En cambio, cuando son amorfas o indiferenciadas, o heterogéneas, ahí hablo de una moderada sospecha de malignidad, pero muy sospechosas son cuando son lineales, finitas y hacen líneas, dibujan líneas, dibujan yes, ¿no? Tengo que decir si están difusas, regionales, agrupadas, dónde están, ¿no? Entonces, en base a eso también voy a hablar de riesgo de cáncer. Por ejemplo, estas son groseras, mira, son grandes, no me preocupo, dentro de una imagen ovoidea, ¿sí? Y son en palomitas de maíz. ¿Qué es esto? Un fibroadenoma calcificado. Entonces yo pongo fibroadenoma, en el caso de ecografía, por ejemplo, las encuentro ya en sombra y puedo poner nódulo o fibroadenoma en proceso de degeneración. 100% que es un fibroadenoma. Y miren acá, estos puntitos acá. No solamente acá, miren más acá. Por todo lado, ¿no? En este caso son pleomórficas, ¿no? Son segmentarias. Aquí no forma líneas, un camino, ¿no? ¿Sí? Finas y ramificadas, ¿no? ¿Qué más quiero ver? La distorsión de la arquitectura. Se ven así, como imágenes espiculadas, ¿no? Como espiculaciones que irradian desde un punto central, pero no logras ver un nódulo definido, ¿sí?
Entonces, si estudias y no hay más, solo es una distorsión arquitectónica, pues tienes que prestar atención porque una causa frecuente es por carcinoma. Ahora, si tienes antecedentes de cirugía, puede ser por la cicatriz nada más, ¿ya? Pero si es que no, y encuentras esta zona, ya puede ser un carcinoma. Entonces hay que estar atento también con eso, ¿sí? Hay otros casos especiales que son la estructura tubular simétrica, los ganglios intramamarios, la simetría global y la asimetría focal. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un conducto solitario dilatado retroareolar, bien denso, ¿no? Bien tubular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy viendo una imagen ovoidea, pero tiene una densidad menos acá, ¿no? Densidad grasa. Eso aquí es un ganglio a nivel de la mama, es un ganglio intramamario, ¿sí? Aquí miren, por ejemplo, una mama con la otra. Siempre compara, si te das cuenta que aquí está más denso. Es una simetría, ¿sí? Sí, es una simetría, pero si se dan cuenta, en general es más de la mama derecha que la izquierda, ¿no? Es una asimetría global, ¿sí? Este es más focal, ¿no? Entonces, siempre tengo que identificar eso en dos proyecciones, no solamente en la oblicuo medio lateral, también lo confirmo con la cráneo caudal, ¿sí? ¿Qué más me tengo que fijar? ¿Cómo está la piel, el pezón, ¿no? Si hay adenopatías, calcificaciones, todo eso tengo que ver los hallazgos asociados. Sí, aquí, por ejemplo, miren el pezón, ¿cómo está? ¿Sí? Hay una retracción, aunque ni es tanto, mira, tiene antecedente. Y mira la piel cómo está. Te dije que era así finita como la de acá arriba, ¿sí? Y aquí está gruesita y todo está metido para adentro. Tiene antecedentes de operación, entonces es retracción cutánea. Sí, miren acá cómo se pierde esta zona. ¿Qué será? El pezón. Es decir, el pezón se ha metido, ¿no? Se ha retraído el pezón. ¿Sí? Y además los ductos están dilataditos. Sí, aquí, por ejemplo, la piel. Les dije que era una línea nada más y aquí está bien gruesita. ¿Sí? Una retracción cutánea. En esta mama. Que tiene esta mama. Aquí está más que, aparte de que está densa, tiene como bien heterogéneo, ¿no? Este era un engrosamiento trabecular que hay que conocerlo. Aquí también me el pezón cómo se ve, ¿sí? Ah, no, este es el pezón. Este es el pezón y esta es otra lesión que está por encima del pezón. Entonces, les hablaba del BIRADS. El BIRADS es un lenguaje que todos tenemos que conocer, que nos enseña a clasificar algo que encuentra en el caso de la mama, ¿no? Entonces te ayuda a que tú hables el mismo idioma, ¿no? Entonces vamos a hablar de la categoría del BIRADS. Entonces, cuando yo encuentro alguna lesión, ya sea por nódulo o ya sea por las calcificaciones, entonces voy a hablar de BIRADS del 0 al 6. Esto es en radio, en mamografía. Entonces, si yo pongo un BIRADS 0, tú vas a decir, mamografía, BIRADS 0, tú como médico vas a decir qué significa, entonces tú vas a decir que son los hallazgos no concluyentes. O sea, puede ser que sea una mama muy densa, que no te deja ver algo más. Entonces, lo que te estoy pidiendo es que tienes que completar el estudio con qué, con una ecografía o una resonancia o una tomosíntesis. Entonces, tú es el que vas a decidir qué vas a pedir, ¿sí? El BIRAS 1, vamos a hablar de una mama normal, ¿sí? En ambas no hay probabilidad de carcinoma. En la de 0 no está determinado porque no sabemos. En cambio, en la 1 sabemos que es una mama normal, entonces vamos a decir que la probabilidad de carcinoma o cáncer es casi nulo. Entonces, si es mayor de 40 años, se le va a hacer su evaluación anualmente, como ya hemos dicho, ¿sí? Cuando encuentro una lesión benigna, un hallazgo que tú para ti es un benigno fibroadenoma, o calcificaciones gruesas, o calcificaciones en palomitas, me ibas a decir, esto es benigno. Entonces no tienes que hacer nada más, vas a clasificarlo como un BIRAS 2, la probabilidad de carcinoma no incrementa tampoco, entonces igual vas a hacerle seguimiento lo que corresponde, no tienes que preocuparte. En cambio, cuando yo encuentro una lesión que puede o no puede ser benigna, ¿no? Hay un riesgo de probabilidad de carcinoma menos del 2%. Entonces puedo encontrar nódulos
circunscritos, no calcificados, ¿no? Lobulados, pero que no muestra como cáncer. Pero entre sí, no, mejor lo sigo. Entonces lo vas a seguir a corto plazo. Lo puedes seguir a 3 meses, a 6 meses. Cuando llegas al año y todo está normal, ya lo haces normalmente anual. Ya pasa a cambia de virus 3 a un virus 2, ¿no? En los nódulos, en la ecografía igual y en la resonancia también. Pero el virus en este caso para la mamografía. Cuando encuentras un BRAF 4, significa que está muy sospechoso de cáncer. Mira, la probabilidad de cáncer varía desde 3% al 94%. ¿Sí? Entonces, tiene muchos criterios de malignidad. Entonces, como ya tiene un BRAF 4, está sospechando que es cáncer, le vas a pedir biopsia. ¿Sí? Una biopsia. Y si encuentras un nódulo, por ejemplo, o unas microcalcificaciones típicas que para ti es cáncer, 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 no hay otra manera, y es cáncer, tiene todo de cáncer, le vas a poner BRAF 5, tiene una probabilidad muy alta, más del 95%. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a biopsiar. El BRAF 6, este paciente ya ha tenido cáncer, ya le han hecho biopsia y solo viene a control. Entonces, como tú ya sabes que tiene ese diagnóstico, tiene un BRAF 6, obviamente la probabilidad de cáncer, ni lo dudo, 100% ya lo has estudiado, lo único que te quieren, para qué te están pidiendo, ¿no? Estadificada de repente o para planificación del tratamiento, ¿ya? Entonces son los 6 BRAF. Luego tenemos la ecografía, se nos va a pasar de rato, quiero decir. Ya. Luego tenemos la ecografía. La ecografía, ya saben ustedes que es un método diagnóstico económico, muy utilizado, no va a causar daño, ¿sí? Entonces, tiene muchas ventajas y son que tiene bajo costo, ¿no? Es muy accesible, no te vas a irradiar, pero es operador dependiente. Las indicaciones para ecografía es la caracterización de masas palpables y no palpables para definir si es sólido o si es líquido, si es quiste o es un fibroadenoma o es un cáncer, ¿no? Puedes ver, valorar los hallazgos clínicos y mamográficos. De preferencia, cuando te hagas tu ecografía más de 40 años, lleva la mamografía porque las dos se complementan. Me sirve para guía de procedimientos intervencionistas, para biopsias, y también puedo seguirla para las pacientes con implantes mamarios, ¿sí? Eso en ecografía. Entonces ya le hemos dicho que puedo distinguir entre sólido y líquido. En este caso de quiste. Un quiste puede ver como una imagen ovoidea, ¿sí? Es una lesión que dentro está negro, o sea, es líquido, contenido anecogénico, de pared fina, bien definida. La forma generalmente es ovalada, ¿sí? Y sabemos que hace refuerzo acústico posterior. Y el parénquima adyacente está normal. Es un quiste simple. Un quiste tabicado o un quiste complejo tendría tabique, tendría ecos o tendría una parte sólida, ¿no es cierto? Cuando ya no es quiste, sino es sólido, entonces son igual, bien definidos, bien delimitados, pueden ser, en este caso, hipoecogénico, pero no tan hipocogénico, pueden ser del mismo color iso o pueden ser más blancos, hiperecogénico, hay una fina cápsula, ¿sí? Tiene la orientación así echadito, tiene el diámetro transversal es mayor que el anteroposterior, entonces tiene orientación axial horizontal, echadito en forma de la piel, en el mismo ángulo de la piel. Pero en cambio, si fuera gordito, paradito, ahí sí me asusto. Sí, ahí sería maligno. Pero por ejemplo, está echadito, casi no tiene lobulaciones y no hay hallazgos no hay microcalcificaciones. Pongo el Doppler, a veces pinta, a veces no, pero poquitín. Entonces ya hablo de que es un fibroadenoma y que me habla de que es benigno, por ejemplo. Cuando sospecho que es maligno, miren, está muy negro, hipoecogénico. Lo puedes dibujar, lo puedo dibujar hasta por acá y acá no sé si viene hasta acá o se viene para acá o viene todo hasta acá, entonces mal delimitado. Los márgenes o los márgenes son angulares, mira, terminan en punta. El diámetro anteposterior es mayor que el transversal, ¿no? Está más parado. Tiene sombra acústica posterior y puede haber microcalcificaciones. Se ven algunas sombras por eso, ¿sí? Entonces ya estoy sospechando que es cáncer. Le pongo el Doppler, pinta. Entonces me asusto, ¿sí? También utilizamos la categoría BRAF, ¿no? Entonces, en la categoría BRAF sabemos que es en mamografía, pero se ha ampliado para hablar lo mismo en ecografía. Se ha modificado, digamos,
¿sí? Entonces, ese lenguaje, ya hemos dicho que el BIRAS es un lenguaje común en la interpretación y elaboración de informes, ¿no? Entonces, tenemos la 0, donde necesitamos otros estudios de imágenes adicionales, pero esto más es en mamografía y en ecografía, vamos a ver desde el 1 para adelante. Entonces, voy a encontrar una ecografía normal, una 2, puede ser un fibroadenoma, un quiste benigno, ¿sí? El 3 puede ser benigno, maligno, pero más para benigno, entonces lo voy a seguir mejor. Tengo la duda, mejor lo sigo de acá 3 a 6 meses. BIRAS 4 ya tiene muy alta sospecha y esta la puedo clasificar a su vez en baja sospecha, mediana sospecha y moderada sospecha de malignidad. Entonces, puede ser 4A, 4B o 4C. Miren las riesgos de malignidad de 4 a 50, de 50 a 90 y más de 90. ¿Sí? A partir del 4 para adelante, yo voy a necesitar biopsia. La 5 es muy sospechosa de malignidad, es como esa imagen que hemos visto hace rato, ¿no? O sea, no vas a dudar, esto sí es cáncer, sí o sí, no es que baja, sospecha, mediana, intermedia, nada, es cáncer, 5. Entonces, por ejemplo, acá veo un quiste, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto hace un rato. Entonces, ¿qué BIRAS tendrá? BIRAS 2. ¿Sí? Aquí también, mire, es un nódulo sólido. ¿Qué BIRAS tendrá? Un BIRAS, aquí le han puesto 3. ¿Por qué? Solamente por el color, porque es más oscuro. Si sería como este colorcito ISO de la grasa, le pondríamos un BIRAS 2. Ya, pero como está más oscurito, entonces le han puesto un BIRAS 3. Mejor lo sigo. Para mí es un BIRAS 2. Por ejemplo, estoy viendo que está medio, no está tan redondito, está medio irregular, ¿sí? Entonces, no, aquí este era el nódulo. Vi que parece, seguro que tenía Doppler, y esta cosa que está brillando desde afuera le están haciendo la biopsia, ¿sí? Es un 4A de baja sospecha de malignidad, le hacen la biopsia y que bota en fibroadenoma. Ya se estudió. Sí, miren este, es redondo, más alto que ancho, ¿sí? Hipocogénico, bordes irregulares, ¿sí? No me fijé, miren las microclasificaciones acá, son 4, alta sospecha. Le hacen la biopsia, aquí está la biopsia y sale un 4 y sale un carcinoma infiltrante. Sí, es decir, ni qué decir, 5. ¿Sí? Es una lesión hipocogénica irregular, mal definida, ¿sí? Y miras en sombra acústica posterior. Le hacen la biopsia y sale un carcinoma ductal. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve el BIRAS. Luego tenemos la resonancia magnética, que obviamente tiene mejor sensibilidad. Entonces, recordemos que la resonancia magnética me sirve para demostrar lesiones tumorales y estas lesiones se va a basar en la captación de contraste paramagnético, en este caso el gadolíneo, que presentan estas lesiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos tumores tienen angiogénesis tumoral. Hay protocolos para mama, ¿sí? Entonces, para con y sin contraste. La resonancia magnética, ¿qué me permite valorar? La forma, ¿sí? Puedo ver cómo es su contorno, si realza o no realza, cómo está distribuido. Puedo ver los aspectos cinéticos y funcionales, es decir, cómo se comporta con el contraste. ¿Qué más puedo hacer? Puedo procesar las imágenes, puedo hacer reconstrucciones multiplanares, ¿no? Puedo ver sustracciones de imágenes con y sin contraste. Tiene una sensibilidad alta del 100%, sobre todo para carcinoma ductal infiltrante, y una especificidad desde el 37 al 97%. Entonces, a veces es necesaria la biopsia. ¿Cuáles son las indicaciones? Tal cual está ahí, ¿no? Vamos a estratificar el cáncer. Vamos a ver si hay, en el caso de pacientes que utilizan prótesis, si se ha roto o no, lo vamos a ver mejor. Vamos a ver, vamos a monitorizar los tratamientos que se le esté dando al paciente, cómo está respondiendo. Puedo encontrar en los pacientes que estoy sospechando carcinoma oculto de la mama, en pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama, y puedo diferenciar entre fibrosis y sobre todo en pacientes que han tenido cáncer para ver si hay recidiva, ¿no? Porque puede haber tejido cicatrizal nada más, ¿no? Le hago la resonancia y confirmo si es tejido cicatrizal o es una recidiva del cáncer que ha tenido antes. Entonces, las imágenes mamarias, mira, esta tiene prótesis, ¿sí? Mamaria, eso se va a ver en T2 porque es líquido, ¿sí? Otro estudio
que también me va a ayudar es la galactografía. Es una técnica que permite identificar el sistema ductal, ¿no? Pero tras la introducción de contraste. ¿En quién está indicado? En pacientes que tengan secreción espontánea, ¿no? De la mama. Entonces, ¿en quiénes? En los pacientes con sospecha de lesión del sistema ductal, ¿ya? ¿Cuál es la lesión? Las lesiones frecuentemente detectadas es el papiloma intraductal, ¿ya? ¿Cómo voy a ver? Voy a ver defecto de reflexión del sistema ductal. Por ejemplo, acá estoy viendo todo completito, ¿no? Pero en este caso, miren acá, hay un defecto de relleno aquí, ¿sí? Entonces acá hay un carcinoma intraductal. Y aquí también puedo aplicar mis proyecciones magnificadas para mejorar la visualización de las lesiones. ¿Qué más quiero saber? Las biopsias percutáneas. Las biopsias percutáneas me permite hacer un diagnóstico histológico de las lesiones que para mí son sospechosas, ¿no? Entonces, lo que hace estas biopsias evita la necesidad de cirugía en las lesiones benignas. Entonces, puede ser, como vemos aquí, por ecografía. Ves en el transductor y está con su truco, ¿no? Con su disparador. Hay unos con guía automáticos. Entonces, por ecografía es el más utilizado para nódulos y masas, ¿sí? Ese es uno. Entonces, tengo que dirigir en este ángulo. No puedo parar esto porque me puedo ir hasta pulmón, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo bien en este ángulo, ¿sí? Luego tengo la esterotaxia. Entonces, este es otro estudio que se va a hacer como con la mamografía, digamos, ¿no? Entonces aquí se va a biopsiar sobre todo las microcalcificaciones. Entonces, como por le decía, ¿no? Es como la mamografía. Puede haber distorsiones de la arquitectura. Ahí hago una biopsia por estereotaxia. O nódulos de pequeño tamaño o muy pequeñitas, ¿sí? Hay otro que también puedes pedir por resonancia magnética, ¿no? Pero se va a hacer cuando sean visibles solo por la resonancia magnética, ¿sí? Hay varios sistemas de biopsia, ¿no? Se puede hacer con agujas de corte automático, como la vimos en la ecografía, ¿no? Hay otras que son sistemas asistidos al vacío, ¿no? Que consiguen más cantidad de tejido y permiten una mejor caracterización de las lesiones complejas, ¿ya? Bien, casi acabamos. Ya, entonces eso en mama. Entonces no se olviden del BIRATS mamográfico, el BIRATS ecográfico. Es casi lo mismo, solamente que en el 4 se divide en A, B, C y de acuerdo al porcentaje. No se olviden, les puedo poner una imagen, les puedo poner clasificaciones, les puedo poner conceptos. Entonces es lo más importante de mama. Los métodos de diagnóstico, cómo se lee, ya saben, ecografía, algo más, no me acuerdo más. No, nada más. ¿Alguna duda, chicos? ¿Están? Estoy hablando solita. Creo que no hay dudas, doctora. Ya, con que me escucho uno, Angie, es suficiente. Angie, ¿no? Sí, doctora, no se preocupe. Ya. Hemos escuchado. Ya, chicos, acaban sus exámenes. Quiero ver